Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos cuándo utilizar, sustituir o reemplazar, aunque a simple vista son muy parecidas, cada una sirve para una cosa. Por ejemplo, sustituir, como su definición dice, reemplaza el texto existente con texto nuevo en una cadena. Sin embargo, reemplazar también nos dice reemplazar parte de una cadena de texto por otra. Bien, ¿qué quiere decir esto? Sustituir nos dice qué texto, cuál es el texto original que queremos reemplazar. En este caso vamos a reemplazar EZ de Sánchez, perdón, entre comillas, puesto que es un texto, y lo vamos a reemplazar con asteriscos. Y ahora, opcionalmente, le podemos decir el número de repeticiones. En este caso, la primera repetición. ¿Qué quiere decir esto? Que va a sustituir el EZ la primera vez que lo encuentra. En el caso de Rodríguez López, como López EZ está en la segunda repetición, no te lo hace. Si cambiamos nuestra fórmula y le decimos solamente la segunda, como podéis ver, Aitor Sánchez no cambia, Jiménez no cambia, Rodríguez no cambia, sin embargo López, que es la segunda vez que se lo encuentra, es cuando lo cambia. Por lo tanto, sustituir cambia el texto original por el texto nuevo. ¿Cómo funciona reemplazar? Igual. Reemplazar, texto original, Aitor Sánchez, punto y coma. El reemplazar va por caracteres, por lo tanto tenemos que decir a partir de qué carácter quiere que hagamos el cambio. En este caso, por ejemplo, vamos a poner desde el primer carácter, punto y coma, número de caracteres, en este caso vamos a poner 2, punto y coma, y queremos sustituirlo por 2 asteriscos. Cerramos paréntesis. Lo que hace es, desde la primera posición, coge los 2 primeros caracteres y los cambia por 2 asteriscos. También nos podemos encontrar que quiere cambiar 3 caracteres por 2 asteriscos. Y lo que hacemos es, si os dais cuenta, Juan ha cogido 3 caracteres, que es lo que pone nuestra fórmula, y ha sustituido por 2. Por lo tanto, hemos perdido un carácter. También podríamos utilizar, seleccionando todos los datos, con control B, reemplazar el Pérez, el EZ, por asterisco. Mirad lo que pasa. No hemos encontrado nada para reemplazar. ¿Por qué? Porque ahora mismo esto es una fórmula, es un concatenado y por lo tanto no encuentra esas 2 letras. Pero si nos venimos al apellido y le damos otra vez a control B, reemplazar todo, sí que nos cambia, puesto que era un texto, era una celda de texto, pero aquí no tiene en cuenta si es el primero o el segundo, lo reemplaza todo lo que encuentra igual. Y, bajo mi criterio, el inconveniente que estamos alterando datos originales. Yo soy más partidario de utilizar la función sustituir o la función reemplazar. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico.
me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.